Pues segunda parte de la charla con Jesús Bengoechea. En esta ocasión hablaremos del rechazo que produce en ocasiones pues la aparición de medios o comunicadores como La Galerna, como Ramón Álvarez de Mon, con un estándar de calidad alto y con cierto tono de reflexivo, de moderación, alejados del cliché del periodista madridista histriónico o radicalizado. También hablaremos sobre el madridismo oficialista. Seguimos. ¿Por qué esa necesidad de apartar de la centralidad de la gente todo aquello que sea desacomplejadamente madridista? ¿Qué es lo que yo veo? Sí, eso era muy claro. Luego ocurrió otra cosa también, y es que adquirimos muchísima notoriedad muy rápida con aquella entrevista con Arbeloa. En una época en la que el Real Madrid no daba muchas o no permitía muchas entrevistas, se nos concedió aquella entrevista con Arbeloa, que fue un bombazo absoluto. Absoluto. Sigue siendo lo más leído de cuanto hemos publicado jamás y lo más citado en otros medios. O sea, si tuviéramos que es una cosa que no se puede hacer, pero si pudiéramos coger todos los enlaces donde apareció esa entrevista citada, yo no sé a cuántos centenares de miles llegaríamos, ¿no? O sea, y todavía de vez en cuando en Twitter aparecen frases de esa entrevista que no ponen que es la entrevista con la Galerna, pero vienen de ahí, frases que dijo Arbeloa que son míticas, ¿no? Sí. Y eso sentó muy mal que de repente apareciera una entrevista con un jugador del Real Madrid, que fue una entrevista muy relevante, y que la entrevista se la concediera a un medio pequeño y en ese momento casi desconocido, ¿no? Entonces claro. eso también tuvo mucho peso, ¿no? Y yo creo que es que el periodismo tradicional ya estaba empezando a ponerse nervioso con el periodismo digital de nuevo cuyo. De hecho, esta reacción de la que estamos hablando ahora es muy similar a la que ha sufrido Ramón Álvarez de Mon. Absolutamente, muy parecido. Dices, ¿cómo puede ser que el comunicador madridista, más vilipendiado, atacado, acosado en las redes sociales, sea una persona tan moderada, respetuosa, que habla bien del Barça, que te dice que el Barça ha jugado bien cuando juega bien, que te habla bien de la economía del Barça cuando va bien, bueno, ahora no va bien, pero aspectos es imposible que salen los términos de los que se habla o cómo se trata Ramón cuando es tan moderado y tiene esa capacidad de reflexión. Y claro, pues un poco lo de la Galerna. No permiten que el madridismo ocupe ese espacio de moderación. Es verdad, es así, ¿no? Yo creo que tenían poco derecho a meterse conmigo, pero si tienen derecho a meterse conmigo, desde luego con quien no tienen derecho es a meterse con Ramón. O sea, meterse con Ramón ya sí que es algo que es de risa. O sea, es un tipo al que no le puedes acusar de absolutamente nada, salvo que cuando tiene la razón, esa razón que tiene a ti no te convenga. Eso es lo único de lo que se le puede acusar a Ramón, y es de lo que se le acusó cuando tuvo sobre todo esa aparición estelar y antológica, y no exagero, en la historia de los medios de comunicación en España, que fue su aparición en El Chiringuito para decirle a todos los que estaban allí reunidos que Messi se iba a ir, ¿no? Entonces, claro, eso fue inaceptable. Ese fue el momento, esos 4 o 5 minutos del Chiringuito, es el mundo, el nuevo periodismo diciéndole al viejo periodismo, mira, vuestro tiempo ha acabado. No me quiero poner así de dramático, no es que su tiempo haya acabado, pero es un nuevo tiempo, ¿no? Y como decía Bob Dylan en aquella canción, los tiempos están cambiando y si no tienes nada que aportar, échate a un lado. Claro. Sí, es así, es exactamente así. Es como que si no se quisiera reconocer que el madridismo puede ser reflexivo y puede ser ponderado, digamos, ¿no? De alguna forma, pues porque el propio antimadridismo no le quiere reconocer ninguna virtud al madridismo. Yo creo que eso es lo que ocurre. Totalmente. Mira, el caso de Tomás Roncero o Chiringuito, pero Tomás Roncero en concreto. A ver, Roncero, por un lado creo que es redactor jefe, subdirector de AS, sí. Luego tiene esa parte suya, que es la del showman, es un aficionado histriónico, que sale, baila, hace 1000 cosas delante de una pantalla, y bueno, pues él lo asume. Bien.
A Roncero se le critica muchísimo por tener este perfil, por hacer esto. Bueno, pues hay un periodista de moda últimamente y que no tengo nada en contra de él, si es que me cae muy bien, pero que es Gerard Romero. Es lo mismo. Es un señor que en sus directos se planta en la pared, empieza a mover el trasero perreando, que baila, que canta, que hace sus shows, que hace jacas cada vez que un suscriptor se apunta a su canal, pues bueno, pues que hace un poco el papel de showman, de bufón, como Roncero. Me dirá alguno, pero trae buena información. Y Roncero a veces aporta información buenísima, o sea, es un tío muy fiable. Igual que Gerard Romero. Bueno, pues a uno, todo ese periodismo, ese periodismo neutral, que ya digo, no existe la equidistancia en el fútbol. Cuando te digan que un periodista es neutral, no lo creas. No te fíes. Cuando te diga, yo es que no tengo una bufanda en la cabeza, no te lo creas. Pues ya digo, ese periodismo, a Gerard Romero, compadrean con él, lo retuitean, todos los favores para él, toda la buena predisposición. Sin embargo, a Roncero se le denosta. Sí. Y es por eso. Sí, es eso mismo, es la otra cara de lo que estás contando, ¿no? Y por cierto, aprovecho para decir que Roncero es un tío estupendo, es un tío sensacional, que además tiene muy buen encaje de críticas, que es una de las cosas que más me admira de él, ¿no? Aparte de Roncero está, por ejemplo, la figura de Juanma Rodríguez, que yo creo que también porque Juanma Rodríguez también tiene esa parte de showman, que me parece el mejor en ese terreno. Si tienes que elegir un showman, me parece soberbio. Pero es que es un gran escritor también, ¿no? Pero nadie se lo quiere reconocer. Y un gran comunicador. Pero nadie se lo quiere reconocer por su madridismo también. O sea, estamos en lo mismo, ¿no? O Alfredo Duro es otro. Alfredo Duro es otro que también tiene ese perfil, pero pues lo mismo, el hecho de ser madridista ya le condiciona en negativo. A mí me pasó en La Galerna, la sección, el contenido estrella de La Galerna es el portanálisis. El portanálisis yo lo defino como una chirigota. Es muy similar a las chirigotas. Es un contenido de crítica, de denuncia, a veces durísima, pero que lo atempera para no resultar desagradable, la tempera con un toque de humor pues muy acusado. Tiene un humor como las chirigotas. Bueno, pues a mí una vez me vino un barcelonista indignado y diciéndome, un barcelonista que se dedica a esto de los medios de comunicación, indignado por el portanálisis. Me dijo que era indignante la vehemencia con la que ahí se hablaba del Barça y tal, igual, o de la prensa del Barcelona. Y yo le expliqué todo esto. Le dije, mira, es que has de entender que es una sección con un tono sarcástico, en plan de coña. Satírico, incluso, sería la palabra. Y le puse un ejemplo, aunque tú no lo conoces. Hay un programa aquí en Cataluña, mucha gente no sabe que yo soy catalán. Pues hay un programa aquí en Cataluña que se llama La Sotana. Sí. Es un programa, es idéntico. Es La Galerna en catalán. La Galerna no, es el portanálisis en clave Barça. Sí. Acidez, vehemencia, bueno, bastante más vehementes que La Galerna, pero también con mucho humor, mucho cachondeo. Creo que a veces sale Cabeleira, ha salido alguna vez, pero bueno. Sí. Creo. La cuestión es que yo se lo dije a ese barcelonista y le dije, mira, es lo de La Sotana, porque yo sabía que a él le gustaba mucho La Sotana. Sí. Y no la aceptó. Que fuera dijo que La Galerna era mucho peor. No aceptaba que eso estuviera al mismo nivel, igual que no te aceptan que Gerard Romero se le puede considerar, te puede tener una buena consideración, pero Tomás Roncero no. Es que el Madrid siempre ha estado ahí para reírse de él cuando correspondía, o cuando cualquiera considera que corresponde, pero no se ha permitido al madridismo que se ría sanamente de sus adversarios. Esto es así. Yo me acuerdo muy bien cuando yo escribía en El Español, que escribí aquel artículo, hubo un derbi que ganamos al Atleti, y que fue tras un verano en el cual el Atleti había invertido no sé cuantísimos millones y nosotros no habíamos comprado a nadie. Y entonces el título de la crónica era algo así como el corazón pudo a la cartera, ¿no? Eso, hablando de la victoria del Madrid sobre el Atleti, escoció muchísimo. Yo sabía que iba a escocer, evidentemente, ¿no? Y recuerdo que Iñaco Díaz Guerra escribió sobre ese artículo en El Mundo, diciendo que era humor involuntario. Entonces tuvimos un intercambio de tweets en el que le dije que
que muchas gracias, pero que involuntario no era, que precisamente él pretendía hacer reír, era un artículo sarcástico, y entonces me dijo, no, pero es que bueno, pero te ríes, pero por los malos motivos, por malas razones y tal. Bueno, tuvimos ese intercambio, pero lo que se estaba dejando ver ahí es eso, que mientras reírse del Madrid siempre ha estado bien, tomarse a cachondeo ciertas cosas de los rivales del Madrid, le hace el Barça, el propio Atleti, pues no está bien. No está bien. Es que realmente nadie lo había hecho antes, yo creo. No voy a decir que nadie lo había hecho antes de la Galerna, ¿no? Pero la Galerna recoge lo que ya habían empezado, un cierto tono de cachondeo contra el Barça en concreto, contra el Barça de Guardiola, que ya habían empezado muchos tuiteros y muchos articulistas que influyen mucho en la Galerna, ¿no? Aunque sean más jóvenes que yo, ¿no? Como Javois, Jorge Bustos y muchos tuiteros como el malogrado Van Palomain, que es una pequeña leyenda, ¿no? en su ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso. De alguna forma se produjo una corriente de opinión que dijo, ya está bien de que el único atacado sea el Madrid, ya está bien de que el único equipo acerca del cual puedas hacer coñas sea el Madrid y no podamos los madridistas cachondearnos de los demás. Entonces, eso era inaceptable. Es otra de las cosas que hacían inaceptable a la Galerna, ¿no? Fue esencial, creo que se llamaba Almanaque Madridista, la web, sí, donde surgió todo este foco de, bueno, que todos han acabado todos. Bustos está, bueno, no sé si es jefe de opinión es jefe de opinión del mundo, luego está Hughes, que está en ABC, Hughes está en ABC. Para mí el más brillante de todos, me parece buenísimo. Javois, evidentemente, no voy a decir ya quién es Javois, o sea, hay millones y millones de personas cantando su himno en todo el planeta, la canción de A la Madrid nada más. A todos ellos les he invitado a colaborar en la Galerna porque son, sin saberlo, son padres fundadores de la Galerna. Claro. Pero claro, son gente muy importante ya. No vamos a conseguir ficharles nunca. Alguno escribirá ocasionalmente alguna cosa, a lo mejor. Sí. Pues, bueno, otra de las razones, no todo es crítica externa. Una de las razones por las que te llamo y te invito a hablar aquí es porque el otro día me frieron a comentarios de que yo era un oficialista y digo, bueno, voy a traer a uno que lo sea más que yo y así rebajamos la cosa. Te quería preguntar, ¿pero tú eres oficialista o eres florentinista? Es una muy buena pregunta, porque es lo que te iba a decir. Yo soy florentinista. Porque claro, si dices que yo soy oficialista, ese es un término más amplio que el de florentinista. Si eres oficialista significa que vas a estar... La palabra oficialista se relaciona con estar con el poder, digamos, ¿no? Con estar con quien manda. Yo digo con el Real Madrid, ¿no? Si está Calderón, si está Sanz, si está Mendoza, da igual. Eso es, pero no es el caso. O sea, decir, yo soy oficialista porque el que está es florentino. Que yo estoy absolutamente convencido, y como yo creo, la inmensa mayoría de madridistas, que es el presidente ideal para el Real Madrid, que lo ha sido en los últimos tiempos, que es tan importante como Bernabéu en la historia del Real Madrid, si no más. Eso se podría discutir. Y por tanto soy un florentinista convencido. Eso es lo que soy. Que además no tengo ningún mérito. Lo que me parece que es una excentricidad es ser madridista y no ser florentinista. Y los madridistas no florentinistas que conozco están reculando ya. O sea, todos están ya en una onda de aceptar lo que no pueden dejar de aceptar. Sí. Que es que ese hombre es una bendición para el Real Madrid, ¿no? Con sus errores, evidentemente. Claro. Con sus errores, cosas que no entiendes, cosas que todavía muchos años después le puedes reprochar porque te parece que fueron equivocaciones, pero ¿quién no comete equivocaciones, ¿no? Yo creo que es impresionante lo que está haciendo con el club, a nivel deportivo, a nivel institucional, a nivel financiero. Hay que ver hasta dónde sigue compitiendo el Madrid en el contexto en el que está, con los petroclubes y tal, pero de momento es intachable la gestión. Entonces, es que ser oficialista en el Madrid en la era de Florentino es lo natural. Claro, es que es lo natural. Yo distingo entre aquellos que todos les parece bien. Yo creo que si no está Florentino, aunque estuviera el otro, el contrario, les parecería bien. Cualquier cosa del Madrid está bien. Los que son florentinistas como tú. Y luego también hay, pues como dices tú, ya no es un apego hacia Florentino, un convencimiento, una adhesión hacia él, sino es que lo está haciendo bien. Es que, ¿qué vas a decir? Entonces, y eso no quita para
que siendo posiblemente el mejor, para mí el mejor presidente que hay en el mundo, pues que no cometa errores, y cuando tiene errores, pues los dices. Pues yo, por ejemplo, no te digo que te postules tú como oficialista, no te quiero comprometer, pero yo pienso que la comunicación del Madrid no está del todo como debiera. Por ejemplo, no estoy de acuerdo en cómo se ha llevado el tema de la Superliga, estando de acuerdo con la Superliga. No me ha gustado, por ejemplo, cómo se ha llevado el tema de Pablo Lasso y su destitución. No me ha gustado cómo se llevó el tema del fichaje de Mbappé. Creo que no se controló la situación o se dieron demasiadas expectativas. En definitiva, tiene errores, no Jesucristo, pero tú miras el balance y madre mía, pues es que cómo no vas a estar a favor de un hombre que tiene deportivamente y económicamente e institucionalmente en el nivel que está el Real Madrid. Y yo nunca llevo, bueno, desde hace mucho como aficionado madridista, no soy madridista de nacimiento, tú tampoco, ¿no? Bueno, no, yo tu hermano. Sí, correcto, correcto. Cuando yo fui relativamente tardío en mi afición al fútbol y al madridismo, porque hasta los 12, 13 años pasaba completamente, ¿eh? Y luego me vine arriba con la quinta del buitre. Ahí es cuando... Pues igual, ahí entré yo también. Claro. Fue la quinta la que me atrapó. Y yo no recuerdo un momento de tal prestigio de Real Madrid como a día de hoy. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Y acuérdate, Javi, que teníamos 20 y tantos años y nos preguntábamos si veríamos al Real Madrid ganar alguna Copa Europa. Sí. Pues hemos visto cuántas, 8, ¿no? Hemos visto 8. Hemos visto 8, 8. Nos perdimos 6 porque no habíamos nacido todavía. Exacto. Hemos visto más de las que nos perdimos. Sí. Es acojonante, claro, cuando se habla de la era dorada del Madrid en los 50 y tal, por supuesto que lo fue, pero es que esta no es menos dorada, ¿no? Es decir, es algo impresionante, y que esto es lo que el Barça soñaba que iba a tener con Messi y no lo consiguió tener. Tú vivió una época ciertamente dorada también, pero no fue este nivel de excelencia. No. Evidentemente, lo que sí que consiguió, creo yo, lo que consiguió Messi fue ponerlos en una situación, en un estatus a nivel de adhesión a nivel mundial que no tenían. Es decir, y eso justifica un poco el planteamiento de Florentino ahora de reclamar que el fútbol vuelva a los cauces del negocio, ¿no? Aquí, ¿quién son los más grandes, los que más espectadores, aficionados, más poder de marca tienen? Pues el Real Madrid y luego el Barcelona. El Barcelona ha adquirido esa dimensión y quizá por eso Florentino dice: oigan ustedes, el mundo debe estar dominado por estos dos y centrado además en este duelo, y no por una serie de equipos que se nutren de unos ingresos que no proceden del fútbol. No, Florentino, como buen liberal, está en contra del subsidio, ¿no? Entonces, claro. No comprende, no está a favor de nada que no sea natural y de un mercado que no funcione de manera natural. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo no es natural. O sea, no es natural que los shares de audiencia de cada semana den cifras muy altas para cuando juega el Madrid y menos cuando juega el Barça, pero todavía muy altas, y cifras irrisorias cuando juega, con todo el respeto, ¿no?, el Alavés contra el Rayo, ¿no? Entonces, claro, obviamente los dos grandes están subsidiando a los otros. Florentino está viendo ya que eso es insostenible, que hay que crear otros mecanismos de creación de riqueza. O sea, no en vano Florentino era amigo no llegó a ser amigo como tal, pero fue a ver a Escotado a Ibiza y estuvo hablando un rato con él, porque es una filosofía parecida. O sea, el mercado tiene que funcionar, tiene que valerse por sí mismo, y hay que generar riqueza. Si no la generas, estás condenado a desaparecer. Y el fútbol no está generando la riqueza que tiene que generar. Entonces hay que inventar otra cosa. Llámalo Superliga o llámalo como quieras, pero hay que inventar otra cosa. Y quienes tienen que tirar de esa máquina, por fuerza, son los equipos que tienen millones y millones de seguidores en el mundo. Entre ellos están el Madrid y el Barça, porque el Barça, aunque a veces nos riamos de cómo está o lo denunciemos, es una de las marcas más importantes del planeta. Claro, no cabe la menor duda, ¿no? Y entonces de ese carro tienen que tirar el Madrid, el Barça, el Liverpool, los grandes equipos de la Premier, supongo que el PSG también, aunque nos caiga mal. En fin, tienen que tirar los poderosos.
De ese carro tienen que tirar los poderosos y para poder tirar tienen que ganar mucho más de lo que están ganando a través de otras competiciones, ¿no? Yo creo que eso Florentino lo ve claro. Creo que lo ve claro todo el mundo. Lo que pasa es que la Superliga fue inmediatamente abortada por otra serie de intereses, ¿no? Ya. Entonces se pone mucho énfasis en el tema de los ingresos, de que aumenten los ingresos, pero yo también creo que un tema capital o casi más importante es el tema del control. Sí, pero que Florentino también está abanderando. Claro, ¿quién manda aquí? ¿Y que mandan unos señores que no somos los clubs? ¿O mandamos, como sucede en América, que los clubs se autogestionan en las ligas profesionales? Y eso es muy importante porque, vale, los ingresos sí que pueden provocar esta distancia aún mayor, pueden tirar del carro, pero pueden provocar un distanciamiento mayor con los otros equipos. Pero yo lo que he hecho en falta, y creo que Florentino lo comentó también en alguna exposición que hizo de la Superliga, fue el control y la transparencia de las normas. Es decir, tú puedes gastar hasta aquí. Todo lo que tú hagas, todas las operaciones que tú hagas, tienen que estar aquí con luz y taquígrafos. En Estados Unidos, cualquier contrato de cualquier jugador es público. Yo ahora cojo y entro y veo cuánto gana fulanito, cuáles cláusulas tiene, qué condicionantes tiene su contrato. Todo, aquí todo es opaco. Aquí todo está en ahí está la famosa frase de Florentino en el Chiringuito, en aquella aparición tan denostada, que bueno, es discutible, esa aparición es discutible, cuando en la Superliga precisamente, pero ahí tuvo la frase de ¿por qué yo puedo saber cuánto ganan todos los jugadores de la NBA y no puedo saber cuánto gana el presidente de la UEFA? Esa frase fue un momento histórico también, ¿no? Pero es que en Estados Unidos los aficionados al fútbol, a los deportes americanos, tienen una especie de dinámica que es la de jugar con los cálculos, fichamos a este, gastamos tanto, tal, pueden hacer sus cálculos porque conocen las normas que son públicas y muy claras y conocen los datos. Saben cuánto gana cada jugador, cuántos años les queda, qué condicionantes hay en su contrato. Entonces van haciendo cábalas de a quién pueden fichar, a quién no. Eso aquí no se puede hacer porque aquí te preguntas, bueno, ¿y estos cómo han fichado a este? Claro. Si no tenían dinero. ¿Cómo se ha producido? No hay respuestas. Y no hay respuestas ni parece que quieran que haya respuestas. Entonces, a mí eso es lo que me parece importante, que se pongan unos límites claros de gasto, de control, de transparencia, porque es así como vamos a poder controlar que no te surja un club Estado. Sino el problema no es que haya un club Estado, el problema es que puedan gastar lo que quieran. Eso es, esa es la cuestión. ¿No? Y Florentino también abandera eso. O sea, abandera, me parece a mí, suena un poco pedante decirlo así, y me dirán que otra vez lo del oficialismo y tal, pero abandera tanto la batalla de la generación de ingresos como la batalla del control del gasto, ¿no? Porque quiere hacer sostenible el negocio, ¿no? Y bueno, yo creo que incluso hasta se queda corto. O sea, habría que hacer muchísimas cosas para garantizar el futuro del fútbol. Muchísimas, porque Valdano me lo negaba cuando lo entrevistamos. Me decía, tú no te preocupes que a tu hijo le va a encantar el fútbol y tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero las nuevas generaciones no están en el fútbol como estábamos nosotros a su edad. Están a otras cosas, porque no tienen paciencia para ver un partido entero. Sí, yo creo que hay que cambiar el fútbol, hay que introducir muchos cambios. No sé qué. En ese razonamiento de Valdano es una persona, vamos, con una inteligencia importante, pero hay cierta mitificación en torno al fútbol y yo coincido contigo. El fútbol está en riesgo hoy en día, en riesgo de cara al futuro. Pues nada, Jesús, aquí lo vamos a dejar. Ha sido un placer. Espero que podamos volver a charlar otro día. Cuando quieras. Y nada, que mucha suerte en la galerna y lo dicho, que muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido. Cuídate. Un abrazo. Venga. Ahora. Te iba a decir, cortamos porque me he quedado clavado. Esto se editará. Sí.